Muy bien, vamos a continuar con este video. En el video anterior hablamos acerca de las fórmulas derivadas del interés simple, que se llaman derivadas porque las obtenemos a partir de la fórmula original. Recordemos que I es igual a PIN. Y de esa fórmula original, pues dedujimos tres fórmulas más. Una para el capital, que es P, otra para la tasa y otra para el tiempo. Vamos a ver en este video eh, cuatro problemas que tienen que ver con la aplicación de esas fórmulas que obtuvimos en el video anterior. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio que dice que hace 4 meses Juan obtuvo un préstamo al 12% de interés anual. El prestamista le informa que los intereses acumulados a la fecha ascienden a $720. La pregunta es, ¿cuál fue el valor del préstamo? Es importante en esta asignatura de matemática financiera entender que aparte de lo numérico propiamente dicho, es decir, la aplicación de conceptos aritméticos o en algún momento pueden ser también conceptos algebraicos, es importante también generar la competencia en el alumno que aprenda a leer comprensivamente los problemas y ubicarse dentro del contexto que el problema le plantea. Van a haber problemas en los cuales algunos datos aparentemente no están dados, pero sí existen y hay que leer bien para poder entender dónde están esos datos. Otro problema que se da frecuentemente es confundir una variable con otra. En el caso del tiempo y la tasa, pues obviamente en estos problemas resultaría muy complicado, más bien muy difícil que se pudieran confundir, porque nosotros sabemos de entrada, por ejemplo, que esos 4 meses que menciona al principio del problema es tiempo, ¿no? No podemos decir que es interés o es capital, mucho menos que es una tasa. Luego esa tasa que está posteriormente, que dice el 12%, pues sabemos que es una tasa de interés, ahí lo menciona. Pero aquí la confusión podría darse entre capital e interés o en monto, que es otro tema que vamos a ver en el siguiente video, que es el monto simple, en el cual podríamos confundirnos cuando estamos hablando de monto, cuando estamos hablando de capital o cuando estamos hablando de interés. Y luego en un tema posterior, que por ejemplo el descuento, donde ya se manejan varios tiempos y varias tasas, pues puede haber confusión entre esos tiempos y esas tasas. Vamos a ir dilucidando poco a poco esas situaciones, vamos a ir tratando de desarrollar problemas en los cuales haya necesidad de hacer esos análisis. Yo lo que recomiendo es que pongamos atención bien en la forma que vamos a ir desarrollando estos problemas para que luego lo apliquemos en los problemas de la guía que se van a asignar en su momento, ¿no? En su momento vamos a asignar cuáles son los ejercicios de la guía que van a ser desarrollados y para qué evaluación van a corresponder. Vamos a activar entonces la opción trazo aquí en Word, ¿verdad? En Word usted puede usar la opción trazo. Vamos con el bolígrafo y vamos a buscar un color parecido al que tenemos, este verdecito quizás, ¿verdad? Eh, Parecido al que tenemos ahí en el texto. Entonces vamos a leer primeramente el problema. Lo leemos primero total, completo. Siempre es bueno leer todo el problema primero para que tengamos un contexto de lo que el problema plantea y luego lo vamos a comenzar a leer de manera pausada, ¿verdad? Para poder sacar los datos. Si nosotros no extraemos los datos primero, difícilmente podemos resolver un problema. Primero hay que leerlo completo, luego hay que leerlo de manera pausada, extraer los datos. Luego que tenemos los datos ya extraídos o sacados, procedemos a escoger una fórmula de acuerdo a lo que el problema pide y luego introducimos los datos a la fórmula y obtenemos la respuesta. Ese es el proceso lógico normal que debemos establecer. Dice que hace 4 meses Juan, ¿verdad? Obtuvo un préstamo. Esos 4 meses, obviamente, para nosotros son tiempo y nosotros sabemos que el tiempo, pues, lo vamos a simbolizar con una letra
N, ¿verdad? N 4 meses, ¿verdad? Le ponemos la M de meses para no confundirnos luego de que estamos hablando de meses. Recuerde que el tiempo normalmente va a estar dado en años, pero en este caso pues nos lo están dando en meses y hay que aclarar esa situación. Dice que el préstamo se obtuvo al 12% de interés anual. Entonces nosotros sabemos que esa es la tasa de interés, que en este caso van a ser el 12%. Y de una sola vez lo pasamos a su forma decimal, dividiéndolo entre 100, y entonces sería 0.12, ¿va? 0.12. Bien. Luego vamos a proceder, vamos a ver si nos había desactivado, a seguir leyendo el problema. El prestamista le informa que los intereses acumulados a la fecha ascienden a, permítame que aquí ya se nos activó algo que no debía. Vamos a ver. Dice que los intereses acumulados ascienden a $720. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál fue el valor del préstamo? Entonces, el valor del préstamo es el capital sobre el cual está siendo calculado esos intereses. Eso es lo que nos está pidiendo. Y viendo las fórmulas que obtuvimos la vez pasada, en este caso, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a ver. Tenemos tiempo, tenemos tasa y tenemos interés. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar, porque necesitamos obtener el capital, dice que el capital es igual al interés entre la tasa por el tiempo. Quiere decir que el capital en este caso va a ser, vamos a poner acá 720, que es el interés que ha devengado el préstamo, dividido entre la tasa, que ya la pusimos en su forma decimal, por el tiempo, que hay que aclarar de que como son meses, lo vamos a ajustar a años, por lo tanto hay que dividirlo entre 12. Vamos a seguir por acá, por este lado. Y hacemos pausadamente esos cálculos. Primero vamos a comenzar con calculando la parte de abajo. O sea, siempre lo vamos a hacer de esa manera pausadita para que vayamos viendo poco a poco el resultado. Entonces, 0.12 por 4 meses entre 12 nos da 0.04, que sería la parte del denominador. ¿Va? La parte del denominador. Vamos a poner la línea acá. Siempre vamos a poner los 720 arriba. Y abajo vamos a poner lo que nos dio, que es 0.04. Entonces dividimos ahí 720 entre 0.04 y nos da 18,000. Quiere decir, y aquí así le ponemos el signo de dólar a la respuesta para indicar que son dólares, ¿verdad? Porque es capital el que andábamos buscando, entonces son $18,000 el valor del préstamo que me han hecho. Estos $18,000 al 12% de interés durante 4 meses generan $720 de interés. Y esto usted lo puede comprobar, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo en el video, pero usted puede, por ejemplo, utilizar la fórmula original del PIN y poner, aplicar esa fórmula, multiplicar 18,000 por el 12% por 4 meses entre 12 y le va a dar exactamente $720 que son los intereses. Este es lo que decíamos en el video de la deducción de las fórmulas. A veces no necesitamos saber cuánto hemos ganado de interés, eso ya lo sabemos.
como en este caso, yo ya sé cuánto gané, 720, más bien cuánto pagó, vea, Juan, cuánto tiene que pagar Juan. Sabemos la tasa que me están aplicando, sabemos el tiempo durante el cual el préstamo ha estado vigente, pero lo que queremos saber es de cuánto era el préstamo. Entonces, esta es la fórmula adecuada, ¿verdad? Vamos con el segundo ejemplo, ¿verdad? Recuerde que puede pausar el video usted para ver una parte o tomar una captura de pantalla de la fórmula o algo así, ¿no? Eso es, en YouTube pues podemos hacer muchas cosas. Vamos a hacer este segundo ejemplo. Dice que una empresa invierte $450,000 en bonos durante 5 años, al cabo de los cuales han acumulado intereses por 75,000. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de interés devengada por los documentos? O sea, cuando hablamos de documentos nos referimos a los bonos, ¿verdad? Ponemos documentos para no redundar. Entonces, vamos a leer pausadamente para ir sacando la información de a poco, ¿verdad? Entonces dice ahí, una empresa invierte $450,000. Quiere decir que esos 450,000, como es la inversión que estoy haciendo, ese es el capital, ¿verdad? 450,000. Muy bien. Durante 5 años. Entonces, ese es el tiempo. 5 años. Le ponemos la A aquí para indicar que son años, al cabo de los cuales el interés que ha acumulado interés es de $75,000. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la tasa de interés que ha devengado esa inversión, esos bonos? O sea, nos pide la I. Eso es lo que nosotros debemos averiguar. Entonces, viendo el triangulito aquel que hicimos en las fórmulas, usted se recordará que dice que la tasa es igual al interés dividido entre el capital multiplicado por el tiempo. Entonces acá vamos a decir que la tasa es igual a 75,000. Aquí vamos a necesitar más espacio. Y abajo vamos a poner el capital, que son 450,000. Por el tiempo que como son años, entonces irían completos, ¿verdad? 5 años sin dividirlo entre nada, porque solo cuando son meses o días los tendríamos que dividir entre un determinado valor, dependiendo cuál sea. Vamos a volver a poner acá 75,000. Y vamos a resolver la parte de abajo, ¿no? 450,000 por 5 nos da 2 millones. A ver acá. Vamos a colocar, ¿lo ves? 2 millones acá. 2,250,000 dólares. Y por lo tanto, la tasa de interés, vamos a hacer la división, 75,000 entre 2,250,000 nos da 0,0333. Hay un montón de tres ahí en la respuesta. Entonces, vamos a ponerlo con
4 cifras decimales. Cuando usted saque tasa, póngale 4 cifras decimales. Y otro detalle, que cuando es tasa, siempre al final, así como dividimos entre 100 para poder aplicarlo en las fórmulas, al obtener la respuesta deberemos multiplicarlo por 100 para que nos dé el valor en su forma porcentual. Entonces, 0.0333 por 100 me va a dar 3.33%. Esa sería la tasa de interés que estarían devengando estos bonos, que es una tasa realmente muy baja, ¿verdad? Para lo que requiere, para la cantidad de dinero que se ha invertido, pues es muy poquito lo que nos están pagando. 3.33% anual. Eso es lo que está ganando estos bonos. Los bonos, vamos a ver si más adelante les hago llegar un video sobre esto de los bonos. Cuando ya lleguemos a temas un poquito más de avanzada, les voy a preparar un video sobre los bonos. ¿Qué son los bonos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se aplica el interés en un bono? ¿Cada cuánto se pagan? Porque los bonos, pues hay fechas específicas de pago de intereses. No así el capital, ¿verdad? El capital queda congelado durante todo el plazo que dura el bono, pero sí los intereses se van como pagándole al tenedor, o sea, a la persona que los tiene en su poder, cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, ¿no? Depende de cuál sea el contrato que se ha firmado. Bien, en este caso ya lo resolvimos, la tasa de interés. Vamos ahora con este otro. Vamos a bajar un poco porque aquí sí vamos a necesitar un poquito más de espacio. Dice, hemos depositado en un fondo de inversión $25,000 que nos reporta una tasa de rendimiento del 11% anual. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo hicimos el depósito? Si a la fecha el interés reportado es de $8,250. Entonces, vamos leyendo de manera pausada para ir sacando la información. Y dice ahí que hemos depositado 25,000. Como hemos depositado, eso prácticamente es nuestro capital. Recuerde que el capital es lo que se presta o lo que se invierte o lo que en este caso lo que se deposita. Son $25,000. La tasa de rendimiento que nos ofrece el fondo es del 11%. Recuerde que esto hay que ponerlo en su forma decimal, que sería 0.11 de una vez, ¿verdad? No hay que esperar. Y la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo? O sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo hemos hecho el depósito? Si a la fecha los intereses que nos reporta el fondo son de $8,250. Entonces, necesitamos tiempo. Y el tiempo, la fórmula es interés entre capital por tasa, ¿va? Entonces, sustituyendo, tendríamos que, en este caso, vamos a poner 8,250, que es el interés. Y abajo vamos a poner los $25,000, que fue el depósito, por 0.11, que es la tasa aplicada. Vamos a resolver por partes. Vamos a poner otra vez los 8,250. Y vamos a calcular lo de abajo, ¿no? 25,000 por 0.11. Y dice que son $2,750. No, no son dólares, ¿verdad? Ahí el valor ya
Sí son dólares realmente, ¿no? Y vamos a ver por dónde andamos, por aquí. 2.750. Y hacemos la división. 8.250 entre 2.750. Uy, bueno, me da 3, ¿verdad? 3 años exactos. 3 años exactos. No dio exacto, ¿no? 3 años. O sea, hace 3 años nosotros hicimos ese depósito. Exactos. Pero a veces nos va a dar con decimales, ¿verdad? Voy a agregar un problema donde no nos dé cabalito, porque aquí nos dio cabal, pero para efectos de conocer la fórmula está bien, ¿no? Pero yo lo que buscaba era que me diera decimales, pero al final, al cuadrarlo, pues me dio cabal. No importa. Eh, Porque cuando le da con decimales, usted tiene que buscar años completos, meses completos y días completos. O sea, el tiempo tiene que ser exacto. Pero igual, vamos a hacer este otro, que es uno de esos problemas donde aparentemente hay información faltante, ¿verdad? Y aprovecho también para poner esa tasa de interés un poco rara. Leámoslo, ¿verdad? Este es Don Luis, un amigo mío, ¿no? Bueno, es cierto, este señor tiene vehículos careros, pero él tiene vehículos y los alquila. Y más o menos por ahí andan los datos que él maneja. Dice que Luis posee un vehículo en arrendamiento. Cuando decimos en arrendamiento, quiere decir que lo alquila, ¿no? Nosotros hablamos de alquiler, pero en realidad el término técnico es arrendamiento, por el cual cobra $15 diarios. Si Luis estima que la tasa de rendimiento del carro es del 36, 3/4, 3/8%, ¿cuánto es el valor del vehículo? Entonces, ojo, vamos a ver. Luis posee un vehículo, cobra $15. Eso que cobra es el interés. El interés son 15 pesos. Y el tiempo, que aparentemente no hay tiempo, pero en realidad el tiempo son, ¿cuánto es el tiempo? Es un día, ¿verdad? Un día, porque él cobra $15 por día. Entonces el interés es $15 y el tiempo es un día, ¿verdad? Y la tasa de rendimiento, que en ese caso, cuando hablamos de tasa de rendimiento, tasa de rentabilidad, es lo mismo que tasa de interés. Y ahí es donde viene la cuestión. Dice que es el 36, 3/8%. Entonces, esto tenemos que trabajarla un poquito. Y tenemos dos opciones. Como es un número mixto, lo podemos trabajar como mixto. O si no, eh, vamos a dividir directamente la fracción. Se divide la fracción, o sea, 3 entre 8 es 0.375 y ese valor se lo sumamos al 36, que es el entero. Primero, eso hacemos primero. 36 más 0.375, ¿verdad? Lo vamos a trabajar aquí abajo para que no nos abarque mucho espacio a la derecha. Al hacer la suma, pues nos da 36.375, pero no, esa no es la tasa que vamos a aplicar, sino que la tenemos que pasar a su forma decimal. La dividimos entre 100 y eso nos va a dar 0.36375, así de largo, ¿verdad? Con todos los decimales. Esa sería la tasa, 36,3/8% en su forma decimal. Eso lo va a hacer usted siempre que le parezca tasas de ese tipo. Entonces, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué es lo que nos pide el problema calcular? El valor del vehículo. Quiere decir, ¿cuál es mi capital? Eso es lo que estamos buscando, capital. Entonces, la fórmula del capital es I
entre I por N. Entonces introducimos los datos. I es $15, que es lo que cobra diario, ¿verdad? Y la tasa ya la calculamos ahí, que es 0.36375 por N, que es un día. Pero como es día, tenemos que dividirlo entre 365 días. No olvidemos de eso porque estamos hablando de días. Entonces vamos a hacer ahorita lo que es de abajo, la parte de abajo. Nos va a dar un valor bien pequeño. Entonces 0.36375 por 1 entre 365. Y nos da un valor muy pequeño, pero hay que escribirlo. Con unas 6 cifras decimales vamos a trabajar como regla en los problemas cuando nos den estos casos de decimales muy largos. Entonces sería 0.00996. Entonces el capital sería, hacemos la división. 15 entre 0.000996 y me da aproximadamente 15,000 60.24. Ese sería el valor del vehículo, ¿verdad? 15,060.24 es el valor del vehículo de don Luis y que es el que nos arrienda a 15 pesos diarios. Bien, vamos a llegar por ahí con el video. Tenemos 4 problemas, ¿verdad? Obviamente cada problema va a tener sus propios bemoles, es decir, cuando decimos sus propios bemoles es un término de música que va a tener sus propias dificultades. Lo importante es que usted lea de manera racional, de manera comprensiva el problema para que pues, se lo pueda entender. Porque la matemática financiera no solamente es de decir, calcule el capital sabiendo que la tasa es tanto, o sea, esos problemas no tienen, la única razón de ser de esos problemas es para que el alumno operativice la fórmula, es decir, se acostumbre a ella, como hicimos en el video, hace un par de videos, con la fórmula del PIN, que la idea era familiarizarnos con la fórmula. Pero ya en este tipo de problemas es de poder contextualizar la situación, sacar, extraer los datos de manera como este día que sacamos aquí, ¿no? Que este día aparentemente ahí no hay tiempo, pero la palabra diarios es la clave, ¿verdad? Que implica que el tiempo por el cual se está calculando ese interés es un día. Luego lo que trabajamos acá con la tasa de interés en forma de número mixto, ¿verdad? Se divide la fracción y luego se suma con el entero. Y luego al final ese valor también se divide entre 100 para poder aplicarlo en la fórmula. Luego aplicamos la fórmula y obtuvimos el valor. Muy bien, muchas gracias por todo. Y pues el video siguiente va a ser, vamos a agregar un video pequeño sobre el cálculo del tiempo cuando no da exacto, como en el caso que tenemos ahí que nos dio 3 años. Muy bien, muchas gracias.